Bueno, ¿y la poesía? ¿La poesía qué? ¿La poesía qué? La poesía... Kakeki... Kikiriki. La poesía Kikiriki. Bueno, esta es la pregunta a Óscar Solsona, porque en cada entrevista voy a introducir una pregunta en su honor. Ah, vale. La que me has hecho ahora. Sí, Vale. eso es muy típico Pero... de Óscar, y yo como lo quiero mucho, pues voy Vale. a rendirle un pequeño homenaje en forma de pregunta solsonable, digamos. Esta es la poesía Kikiriki. Me ha gustado, me ha gustado. No, pero la poesía es un kikiriki. Completamente. Es una manera de estar. Sí, Y sí. el kikiriki es decir que se está. En algún lugar tú has dicho, creo que en otra entrevista, lo siguiente. Escribir no es importante. Aprender a mirar como un perro, sí. Háblanos de eso. Bueno, a ver. Claro. Lo primero, quizá, yo no sé qué es mirar como un perro. Porque yo no sé mirar como un perro. Entonces, cuando yo dije eso, ¿qué quería decir con mirar como un perro? Pues para mí eso parte también de una experiencia mía. Yo cuando nací mis padres tenían un perro y luego un tiempo después, cuando murió, tuvimos otro perro en casa, una perra con la que yo prácticamente pues me crié, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces su mirada, incluso cuando la reñías porque había hecho algo mal para la vida humana, porque había mordido algo, la reñías, que para ella no estaba mal, porque ella tenía dientes y mordía, ¿no? Entonces estaba mal como para los humanos. Y yo recuerdo que muchas veces su reacción ante eso era mirarte con una especie como de bondad que ningún niño siquiera hace. Porque un niño cuando le riñes ya sabe y... Entonces esa mirada tan cristalina, transparente, pese a que le acabes de decir esto está mal y tú estés enfadado, esa otra manera de mirar para mí es como la mirada de un perro, que además tiene que ver con no devolver un poco como el daño que tú le has dado. Es ser capaz de mirar de una manera que no devuelva el daño entregado. Que no haya prejuicios, que no haya, como tú me has hecho esto, no una mirada que pasa por el concepto y por la mente, sino, no sé, una mirada sin prejuicios. Entonces, creo que es importante, se puede escribir sobre eso, pero creo que lo importante es conseguir mirar así. No escribir sobre eso, sino conseguir esa mirada que para mí tenía mi perra, que era una mirada que no era mezquina, que no era una mirada humana. Es que los perros no miran como los humanos. ¿Y se puede conseguir que un texto mire al lector como un perro, con esa mirada no humana? Bueno, eso es interesante. Que un texto mire con esa mirada no humana... Porque yo creo que hasta cierto punto, ahora entraremos en detalles, pero hasta cierto punto algo de eso hay un poco en ti, ¿no? Bueno, algo de eso hay, al menos el intento. Yo no sé si se consiguió o no, pero el intento. Pues eso estaría súper guay conseguirlo. Porque, claro, a ver, el problema es que si un texto llega a conseguir eso, es un texto que está yendo en contra de lo que un texto en sí es. ¿A qué me refiero? Que un texto se hace con lenguaje. Distinto si habláramos, por ejemplo, de danza, si habláramos de teatro, pero un texto no leído, ¿no? Un texto no leído, si consigue eso, es verdad que pasa por la lectura que hace el lector, pero si consigue eso es porque a priori va en contra del lenguaje. Porque la mirada del perro es una mirada... Mira, la última película de Godard se llama Adiós al lenguaje y hay un perro que aparece. Yo no sé si Godard
no sé si pensaba en eso, ¿no? Pero para mí es muy significativo el título y en la mirada del perro, que de vez en cuando aparece. Porque esa mirada es una mirada que ya prescinde del lenguaje. Es una mirada que mira más allá de conceptualizar la situación, de racionalizarla y, por tanto, devolver una mirada conceptual a esa situación. Entonces, sé que me estoy yendo, pero vuelvo al texto, ¿no? Un texto que consiga eso sería un texto que de alguna manera ha dicho adiós al lenguaje, pero con el propio lenguaje. ¿Se puede hacer eso? Yo qué sé. Igual se puede No lo hacer, sé. igual se puede hacer al encarnarlo o interpretarlo, pero hablaremos un poco más tarde de todo esto. Bueno, yo al hablarme del perro de Godard, que es verdad que aparece en esa película, he recordado que se me han cruzado dos perros muy obvios y muy evidentes, ¿no? Que tú conoces bien. Uno es el perro de la zona, de Stalker, que precisamente la zona es el lugar donde quienes visitan ese sitio intentan proyectar sus concepciones previas humanas. Sí. Y en cambio, Sí. la zona, que es un espacio metamórfico, es el perro el Exacto. que... El personaje más interesante de la película es el perro. Es el perro, exacto. Es el perro y la niña. Completamente. El perro en la zona y la niña fuera de la zona. Y ninguno habla. Y ninguno porque la niña no habla. La niña Ninguno no habla, pero los dos observan. Exacto. Los dos miran. Y actúan, y se mueven. Y la mirada de ellos dos hace, de alguna manera, como que hace actuar a otras cosas. El perro de alguna manera acompaña silenciosamente a los personajes que están dentro de la zona. Y el stalker no es que se mueva porque el perro se mueva, pero sí muchas veces está pendiente de él, ¿no? Y el perro es un guía acompañante, las dos cosas. Pero es un guía acompañante que no espera nada. El stalker espera todo de la zona. Exactamente. La niña, que para mí es el otro personaje fundamental, ella no está en la zona, porque yo creo que de alguna manera ahí, ¿no? Tarkovsky lo que quería decir es: el milagro no va a suceder en el lugar donde tú esperas que suceda. El milagro es secreto y es inútil. Y eso creo que es fantástico, ¿no? En escribir, Chantal Maillard dice que la inutilidad... Algo así... que la inutilidad... Escribir para... Tú lo sabes. Para abrazar lo inútil y para hacer de la inutilidad un manantial. Eso, para hacer de la Exacto. inutilidad un manantial. Ese verso es el que yo estaba... No me salía, pero era el que recordaba. Y a mí, la niña de Stalker al final, en la mesa, sentada sola, mirando unos vasos y moviendo esos vasos, que es un milagro inútil. Secreto, pequeño e insignificante. E inútil. ¿Para qué sirve mover esos vasos? Para mí esa es la inutilidad como un manantial. Claro. Hay además algo muy curioso, que no sé si te has dado cuenta, pero el otro perro que se me ha llegado a la mente es el que aparece en Matar a Platón, precisamente. Ah, claro. Me parece un perro Y también un niño. y también un niño. O sea, Que son los dos hay otro personajes que paralelismo. son un contrapunto. Y el perro aparece, se lleva una bota de agua... Porque, ¡ay, qué Bueno, interesante eso! Fíjate, no lo había pensado nunca, pero es que ahí hay un filón, ahí hay un filón y... Me parece. Pues ahí hay un filón. una especie de analogía transversal, inconsciente, no sé cómo llamarlo. Pues ahí, Pero ahí hay una pues a resonancia. mí me has dado ahí una idea igual para Ahí la hay una tesis. resonancia. No, porque es cierto que en Matar a Platón, de todos los personajes que aparecen, dos, el perro y el niño, son los que de alguna manera... Es curioso, porque de alguna manera, no queriendo conceptualizar el acontecimiento, lo que está pasando, son los únicos capaces de ver lo que sucede. El perro se lleva un dedo, que puede ser algo como muy horrible. Me acuerdo una vez que estaba yo leyendo ese libro con un taller, ¿no? Que en realidad hacía una amiga, y había unos chicos en primer curso, segundo curso de la universidad que leyeron. Y decía, es que es muy macabro, ¿no? Es muy macabro. Para mí esa escena no es macabra porque el perro es el único que no tiene una mirada conceptual sobre eso. Para el perro es un dedo. Y el perro llega allí y sucede en ese acontecimiento. Y se lleva el dedo porque es lo que hay, ¿y qué más da? Y el niño está mirando y es la madre la que viene y le tapa los ojos.
que además es una escena como muy cotidiana en los niños pequeños, ¿no? Yo creo que todos recordamos algún momento en el que nuestro padre o nuestra madre vino para taparnos los ojos o para taparnos los oídos. Esto es pequeño, no... Y ahí hay una educación moral, y la moral es conceptual, del bien y del mal. Y un acontecimiento va más allá del bien. No es que vaya más allá, es que prescinde del bien y del mal. La mirada de un perro en realidad también prescinde del bien y del mal. Esto me ha recordado a aquellos otros perros de los Gats. Y fíjate cuando ah, bueno, perdón, ¿eh? No, era solo un apunte. Aquella perra negra que estaba en los claro. Gats de la India devorando... En Diarios Indios, sí. Es lo mismo. Es lo mismo, exactamente. Y ahí y también hay niños que juegan con guirnaldas en el agua al lado de la perra, justamente. Y te diré una cosa, yo cuando tenía 12 años fui a Egipto con mis padres me llevaron allí de vacaciones y bueno, que estábamos en un hotel esplendoroso de 5 estrellas, no 5 no, sí 5, yo que sé, no sé muchas, con las pirámides ahí del Cairo se podían ver mientras te bañabas en la piscina y la realidad era otra. La realidad que había afuera era otra. Yo recuerdo una escena relativamente parecida a esta de la perra y eran unos niños bañándose en un afluente del Nilo y ellos estaban chapoteando desnudos, súper contentos y al lado, había una barca muerta, putrefacta. Claro. Y yo me quedé impresionada porque con 12 años a mí ya me habían enseñado que... Bueno, primero yo no había visto una vaca muerta, pero yo sabía, la moral me había enseñado que ahí uno no se podía bañar. ¿Y por qué no? O sea, ¿por qué eso es...? ¿Y por qué esa escena me produjo asco en realidad? ¿Por qué? Porque me habían enseñado a que me dé asco. Y yo creo que el asco al final es moral, ¿no? Bueno... No sé, pero creo que sí. Entonces, y eso va más allá, para volver a lo del principio, va más allá, ¿no? La mirada de un perro. Sería mejor no escribir y mirar como un perro. No significa que para mí mirar como un perro o esa mirada que yo en algún momento dije, pues mirar como un perro, no significa ser súper bueno, si esa mirada bondadosa de un perro, porque un perro mira con la misma mirada que me miraba a mí mi perra cuando la reñía, de la misma manera miraba a un pájaro muerto que pasábamos por la calle y lo veí, y lo miraba igual. Y para mí esa escena, sin embargo, me daba... O sea, que no sería tanto una mirada bondadosa, sino más bien una mirada... Una mirada sin moral. Claro. Y que permite identificarse con lo que se está viendo, independientemente del razonamiento moral que se le vaya luego a dar, o mejor que ni se le dé. Esto enlaza muy bien con lo siguiente que te quería preguntar y es, con cierta, y entramos ya un poco directamente de lleno, por así decirlo, en cuestiones que tienen que ver con tu escritura. En tu escritura hay una... No, es que la cosa de mi escritura es bueno, no me parece muy... llamémoslo así para entendernos. Pero no me gusta. Hay una aspiración a la neutralidad y a la objetividad, a buscar puntos de apoyo neutros que, digamos, desidentifiquen la mirada con los patrones heredados para poder acceder, digamos, a lo que sucede, ¿no? A lo que pasa, a lo que acontece, digamos. Hay un juego con el yo, hay unos mecanismos de distanciamiento, si quieres, ¿no? De desplazamiento del yo en lo que tú escribes. Y me ha parecido que esa, digamos, neutralidad puede tener que ver con la mirada del perro, con la mirada del niño, con todo lo que estamos hablando. Y me gustaría que nos contaras si existen esos mecanismos, cómo los trabajas, qué pretendes hacer con el punto de vista a la hora de describir o de contar. Y también, luego te hago una pequeña pregunta secundaria asociada. Vale. Bueno, se me ocurren como distintas cosas. Yo no sé si hay un punto de vista neutral, tampoco. No. Igual lo dices por la segunda parte, ¿no? De Alambres. Sí, claro. Sí. Bueno, ahí sí que hay un
Bueno, en ese sentido, digamos que yo lo que me apetecía hacer con la segunda parte es que estuviera contado en primera persona, pero que sin embargo hubiera un distanciamiento mucho mayor al distanciamiento que hay en la primera parte de Alhambras, que yo creo que no hay distanciamiento, pero sin embargo está contado desde una tercera persona. O sea, como generar lo contrario, ¿no? Porque normalmente la distancia viene cuando se cuentan las cosas desde una perspectiva como de testigo, y ahí se utilizaría la tercera persona. Y normalmente cuando está el yo por medio, no hay distancia. Se busca, de hecho, que el lector se identifique, ¿no? Con lo que... O sea, utilizar la primera persona, de hecho, es útil para eso, para ganarte al lector. A mí me pasa como lectora, ¿no? O sea, te vas detrás de esa voz que te está contando algo. Entonces, un poco la idea era como hacer lo contrario, utilizar una tercera persona en la primera parte, que en realidad es una tercera persona que está mucho más apegada a lo que está sucediendo que la primera persona de la segunda parte, que está mucho más lejos. Exactamente. Entonces la supuesta neutralidad de la segunda parte era buscada por crear ese contraste, y también era buscada porque al final yo, o eso que se llama yo, también puede ser algo que se observe, que también puede ser algo con lo que a veces no identificarse. Y de ahí también la distancia. Yo tampoco diría que... Yo creo que a mí no me salen cosas neutras tampoco, ¿eh? O sea, no sé. Bueno, por eso... Quizás sí buscar como más como por eso te decía, por eso te hablaba de quizás una aspiración o una tendencia, o la idea de sí, de buscar diferentes perspectivas, de construir algún tipo de distancia o de desplazamiento de la voz que habla con respecto a lo que está sucediendo. De manera que se pueda observar y describir todo con una precisión casi entomológica, por así decirlo. Pero eso sucede en la segunda parte, en la primera no. En la primera no, vale. Y lo de la segunda parte, bueno, me interesó de manera puntual, pero tampoco es algo... No es lo que sí que me parece interesante, porque creo que escribir realmente como práctica, independientemente de lo que te salga ya después, ¿no? Si tiene calidad o no, eso da igual. Yo creo que el hecho de estar escribiendo puede ser muy útil para... A ver, ¿cómo te lo diría? Para dejar que ciertos pliegues, no sé si es que se desplieguen o se plieguen más, pero que de alguna manera salgan voces, salgan cosas, salgan palabras que no eres exactamente tú. Y con eso no digo que sea algo que venga, que sea inspiración divina, ni que venga de más allá, ¿no? Sino... no sé, cuando se habla, utilizamos una manera de formular las oraciones donde siempre tiene que haber como una lógica, porque si yo, por ejemplo, ahora te estuviera hablando utilizando metáforas o que el referente no existiera, utilizando un lenguaje completamente poético, no nos entenderíamos, o nos entenderíamos a otro nivel. Y ese otro nivel es el que la escritura, sobre todo poética, que no tiene que ser en verso, puede ser una novela, puede ser una obra de teatro, puede ser lo que sea, yo creo que sí permite como hablar desde otros puntos de vista, no hablar desde la cabeza, que es generalmente desde donde hablamos, que la voz surja de otros puntos del cuerpo y que además puedan surgir varios a la vez y ahí colisionen de algún modo. Entonces yo creo que para mí no me interesa tanto la neutralidad, sino porque creo que no puedo llegar a ser neutral nunca cuando hablo. Pero sí decir, vale, ahora está hablando el pie, pues venga, que hable el pie. Ahora habla el estómago, o habla la oreja, o habla el dedo, o habla el riñón, o habla, pues no sé, más así. Es que una polifonía de voces en el cuerpo. Porque realmente la tenemos, esa polifonía. Porque cuando... No sé, es como si estando... Es como si dijeras... No, o sea, ¿qué pasa cuando sueñas?
esas cosas que estás creando tú. Y de alguna manera no eres tú, pero eres tú. Y hay muchas veces que los propios sueños, cuando te despiertas, piensas, qué sueño más raro, y yo eso lo he creado, y además he caído yo misma en mi propia trampa por lo que sucedía en el sueño. Pues de alguna manera sería como intentar convocar esas otras maneras de acercarse al mundo, de pensar, de interpretar, de tocar, de... esas otras formas, pero en la vigilia, o en lo que sea el momento, como se quiera llamar, el momento en el que se escribe, que igual no es exactamente la vigilia. No sé, es como una modalidad, ¿no? En la que te pones ahí y yo qué sé. Son tantas cosas. Y van saliendo cosas. A mí muchas veces me pasa que eso en realidad me encanta. O sea, hay veces que las cosas me vienen así, ¿sabes? Y yo a veces pienso, pero exactamente, ¿quién está diciendo esto? Y con eso no te digo que de pronto esté entrando un ser extraño en mi interior y un fantasma me ocupe, no es eso. Yo creo que tenemos muchas cosas retenidas en el cuerpo. Y hay momentos en los que colocarse de cierta manera deja que eso vaya saliendo. Y creo que escribir es un momento en el que hay una cierta calma y hay una escucha, y entonces es como dejar que venga, ¿no? Y el cuerpo es el cuerpo es el mediador de todo eso, de esa energía. Para mí mucho más que la cabeza, aunque luego al final irremediablemente salen palabras. Pero para mí sí. Sí. Has mencionado algo que me ha resultado muy interesante, y es la idea del tacto, la idea de tocar. Porque en varios lugares, en el libro Alambres, haces alusión a eso. Hay un momento en el que dices, toca, piensa, es pensar antes de que hablaras. Y en la segunda parte dice, si yo hubiera creado al ser humano, le habría puesto el cerebro y el alma en la punta de los dedos. O sea, el pensamiento en el tacto, por así decirlo. ¿Crees que es posible eso, ese desplazamiento? ¿Y crees que de alguna manera la escritura, cuando se hace pensamiento a través de la mediación del cuerpo, puede tocarlo vivo? Bueno, primero te voy a confesar una cosa. La segunda cosa que has leído no la escribí yo. Es una de las citas que hay ahí en el libro, digamos, sin comillas, porque hay algunas, no es que esté plagado de citas, tampoco, pero hay algunas cosas que decidí no poner... No indicar que era una cita porque para mí ya era una voz incorporada. Bueno, de todas maneras, bueno, a mí me sorprende que sea una cita, yo no lo sabía, porque está tan perfectamente incorporada y estructurada en el texto que eres tú hablando. Es una cita, o sea y es una cita de Helen Keller. Muy impresionante. Es una cita de Helen Keller y tiene mucho sentido que ella dijera, si yo hubiera creado al ser humano, creo que solamente cambió lo del ser humano, porque ella decía al hombre, o al menos la traducción, y entonces no me gustaba y yo puse ser humano, pero es lo único. Y entonces ella decía que si ella hubiera creado al ser humano, hubiera puesto como el pensamiento en la yema de los dedos. Claro, en su caso, bajo su experiencia tiene todo el sentido del mundo, porque ella nació, bueno, no nació, pero iba a decir que nació ciega y sorda, pero no. En realidad, cuando tenía menos de 2 años, tuvo una fiebre muy alta, probablemente una meningitis. Se salvó, pero quedó ciega y sorda. Hay un libro muy interesante de Oliver Sacks en el que él cuenta que en realidad el sentido más importante, contrariamente a lo que podemos pensar, no es la vista, es el oído. ¿Y por qué es el oído? Porque si un niño nace sordo, nosotros aprendemos a hablar de oído. Aprendemos a hablar porque incluso cuando estamos en el vientre materno hay sonidos que ya empezamos a escuchar. Nacemos reconociendo la voz de la madre por proximidad, no por otra cosa. Y aprendemos a hablar cuando un niño empieza a hacer ruidos ya empezando a modular sus cuerdas vocales de acuerdo a la lengua que está escuchando de los padres. Y eso es muy interesante porque si se escucha un bebé, por ejemplo, que ha nacido en Marruecos, empieza a hacer
el sonido que tienen en árabe así aspirado, y por ejemplo un niño que nazca aquí, ese sonido no aprende a hacerlo. Y aprende a hacerlo cuando está diciendo el ba, 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 ba. Eso así, pues son como ba, ba, aspirando, y un niño de aquí no. Y un niño francés también balbucea distinto. Así, o sea, por eso que te digo, ¿no? Se aprende a hablar de oído. Entonces, si un niño nace sordo, se queda sordo antes de adquirir lenguaje, ¿qué pasa? Que no puede hablar, pero pasa otra cosa todavía más grave, o más grave para cómo está hecho nuestro mundo, y es que no aprende a pensar, porque pensamos con palabras. Aunque tú estés pensando sin hablar, estás pensando con palabras, ¿no? Con conceptos. Y entonces, claro, Helen Keller explica que hasta que no aprendió a hablar y hasta que no le enseñaron a hablar, su mundo era el mundo del tacto. Y además ahí ella se quedó como un ser muy, muy a medias, porque es verdad que aprendió a hablar, se podía comunicar hablando, ella aprendió además a hablar. Claro, no podía escuchar, pero sí que podía emitir mensajes, discursos, de hecho lo hizo, y gente que escuchara, que podía oírla perfectamente, porque ella aprendió a hablar y modulando bien. Pero claro, por una parte ya era capaz de comunicarse hablando, y aunque conociera el lenguaje y adquiriera el concepto, su mundo también fue el del tacto. Y a mí me parece un ser ahí como entre dos mundos, y a mí me encantaría tener la oportunidad de estar en el cuerpo de Helen Keller en algún momento de mi vida, porque ella, estoy segura, que conoció otro mundo muy distinto al que yo he conocido. ¿Y por qué yo he conocido otro mundo? Porque a mí me han enseñado a hablar, a ver, a escuchar, y me han enseñado muy poco a tocar y a conocer el mundo tocando. ¿Y por qué no se puede conocer el mundo tocando? ¿O por qué no se puede ver de otra manera? ¿Por qué no se pueden ver las cosas en lugar de por la forma o por el color? ¿No? O sea, es decir, es que al final la manera como vemos está completamente construida, inventada, construida y enseñada. Y yo creo que cuando te decía eso de las otras voces que están dentro del cuerpo, tiene que ver también con igual potenciar otros modos de sentir lo que hay alrededor, que no sé ni lo que es. Pero si en lugar de ver las formas, que es lo que a mí me han enseñado, intento ir hacia atrás o desaprender eso y ver por colores, o ver tocando, o ver saboreando, o incluso, pues ahí salen otras cosas y salen otras voces. O incluso la posibilidad de percibir cosas que quizá están en la naturaleza y que no nos han enseñado a percibir, que quedan fuera del campo de percepción, porque el campo de percepción está acotado. Por supuesto. Y no está acotado solamente por imperativo biológico, porque percibamos unos colores o unos sonidos. Está acotado social y culturalmente, definido. ¿Qué puede quedar fuera de campo de todo eso? Exacto. Pueden quedar energías y huellas y situaciones muy particulares, ¿no? Que no quiero definir ahora como sobrenaturales ni nada. No, pero porque yo creo que eso es importante, porque muchas veces la poesía, además la poesía tradicional, siempre no es el sentido de la poesía, al menos en Occidente, y yo creo que, bueno, ahí no lo sé, pero en Oriente probablemente también. O sea, la poesía tradicional era una comunicación con los dioses, con algo que estaba, al menos en Occidente, más allá. Igual en Oriente no estaba más allá, porque la relación, ¿no? Las religiones politeístas también tienen otra... Divino es lo que se puede tocar y lo que sirve y lo que se ve, ¿no? Sin embargo, para Occidente es verdad que la poesía y el poeta siempre ha sido como un ser místico, porque ha sido una especie de antena, ha tenido un contacto con los dioses y ha traducido a una lengua humana y por tanto no divina cosas divinas, ¿no? Como un mensajero. A mí la idea de mensajero sí me gusta, pero no me gusta la idea de ser un mensajero de cosas que sean dioses, que no se puedan concebir o que sea sobrenatural. Pero sí que creo que el mundo que conocemos es un mundo, el que nos han enseñado, y por desgracia en realidad es necesario aprender a vivir en ese mundo, porque un ser que no hubiera aprendido ese mundo sería un ser condenado a morir en este mundo. Es decir, que muchas veces la educación
es algo terrible, porque es algo que coarta, es algo que le dice a un niño, no, esto no es así, ¿no? A veces, tú ya sabes la anécdota esa, ¿no? Pero una niña pequeña, yo lo voy a recordar siempre, le enseñaron un cuadro de Miró donde había una serie como de elementos, bueno, un cuadro de Miró, los elementos siempre son confusos, ¿no? Y la niña tenía 3 años, entonces la profesora, que era una amiga mía y por eso estaba yo en la clase, observando, le dijo, ¿qué es el sol? Y ella se fue muy directa a señalar un cuadrado amarillo que había. Al lado del cuadrado amarillo había una redonda roja, creo. Y entonces la niña se fue directa y claro, la profesora le dijo, no, es esto redondo, ¿no? Y la niña le dijo, pero ¿por qué? Si el sol es lo amarillo. Claro. Porque el sol... ¿Y por qué se tiene...? No, a esa niña la profesora le dijo, no, el sol es lo redondo. De pronto ese día la niña aprendió no a ver por los colores, sino a ver por las formas. Que además, luego me comentó también la profesora que en realidad nosotros aprendemos a distinguir las cosas primero por el color y la forma es algo que aprendemos después. Porque al final un rectángulo es una figura geométrica de alguna manera también inventada. Porque en la naturaleza exactamente un rectángulo o un cuadrado perfecto o una redonda perfecta tampoco acaba de existir, ¿no? O raramente. Entonces, las formas en el campo son mucho más indeterminadas. Y los colores, sin embargo, sí que son más evidentes. Entonces yo creo que tiene sentido que nuestra manera de aprender y de distinguir el mundo antes sea por el color y no por la forma. Y que la forma sea una manera de distinguir el mundo cultural. Si a esa niña le hubieran dicho, muy bien, el sol es lo amarillo, no le hubieran cortado su manera de ver, que era verosímil, igual que la otra, era correcta, porque era verosímil, pero esa niña no hubiera aprendido a estar en el mundo en el que está. Y esa niña al final, si no le hubieran seguido enseñando cosas, que seguro que ya le habrán enseñado muchas más cosas, su creatividad estará mucho más minvada también, pero igual luego no hubiera sobrevivido. Entonces, lo interesante es cómo mantener el equilibrio. Cómo no morir en el mundo en el que vivimos y cómo no creerte ese mundo tampoco. Cómo decir, bueno, este mundo que me han enseñado es un mundo que yo conozco porque me sirve para sobrevivir y no morirme. Yo creo que es un mundo posible que ha solidificado a través de sucesivas acotaciones de la mirada y de la percepción, que se van organizando paulatinamente y que acaban pues construyendo construyendo mundo. Y muro. Y muro también. Y muro. No, ahí lo has dicho muy bien. Construyendo muro y mundo, exacto, evidentemente. Exacto. Pero a mí me llama la atención, por ejemplo, claro, ¿qué habría sucedido a nivel incluso de conciencia colectiva y de percepción si hubiéramos organizado nuestra sociedad a partir de los colores, a partir de otro tipo de intuiciones y de sensaciones, y no, por ejemplo, de las formas? Porque, no sé, yo no consigo imaginarlo, ¿no? Pero sería un mundo muy distinto. Igual que muy probablemente en las formas de evolución de la conciencia y de la individuación, desde los primeros primates, que son antecesores nuestros, ¿en qué mundo vivía un neandertal o un Homo erectus? Y además, ¿en qué fíjate mundo vivía? No vivía en nuestro mundo. Otra cosa que a mí me asombra muchísimo tiene que ver con lo siguiente. Si tú coges eso, y eso el ojo humano no está... Ahí sí que tiene que ver... Quizás no tanto con la cultura que hemos inventado, sino también ahí sí que tiene que ver con bueno, pues físicamente con nuestras limitaciones. Porque si tú coges, por ejemplo, o sea, yo puedo ver mi mano con mi ojo, puedo ver una serie de detalles, pero si me pongo muy cerca al final dejo de ver. Sin embargo, si tú coges una cámara, puedes ver unos detalles y puedes ver la mano de una manera que si yo luego te proyecto esas imágenes, a ti te costará saber que es una mano. Porque es un detalle tan pequeño, tan minucioso, que para ti eso no es una mano. Para ti una mano es así, es esta distancia y con estos ojos. Ese detalle es otra realidad. Se convierte en un cuadro abstracto. Se convierte en otra cosa que tú no sabes identificar, pero sigue siendo la mano. Claro, entonces...
no sé, a mí eso, por ejemplo, la cámara de filmar, a mí eso me ha enseñado muchas cosas, porque de pronto te permite ver cosas que tú con tus ojos no puedes ver. Y sin embargo las has grabado, con lo cual están. ¿No? Al final, ¿cuál es la mano? Esa cosa rugosa que tú no sabes, yo te he enseñado así muy de cerca y tú no sabes identificar lo que es, ¿o es esta la mano? ¿Cuál es? Yo creo que son las dos y hay más manos posibles que no Claro, vemos. claro. O sea, hay una capa tras capa tras Claro, capa. pues o sea, entonces... la realidad es como una especie de palimpsesto que en función de la Claro. distancia en la que te sitúes y de la forma de organizar los elementos de la percepción, estás viendo una capa u otra. Claro. Pero eso pues está a mí lo que me parece interesante, o sea. a mí lo que me parece interesante de escribir, como podría ser filmar, hacer películas, o en realidad yo creo que eso que llamamos arte sirve para eso. Sirve para mostrar que hay muchas maneras de ver y de tocar y de palpar y de palpitar con las cosas. Y que la manera ortodoxa es una manera, pero que no hay que creérsela tampoco. Y muchas veces, además, cuando tú decías lo de crear un mundo y crear un muro, también muchas veces cuando se ha convertido en un mundo útil y servible, genial, pero cuando se ha convertido en un muro, entonces, si ver la mano así es un muro, entonces lo que hay que hacer es cargarse esta visión y ametrallar con las otras para decir, hey, eso ya no nos gusta, no nos sirve, no es útil. Hay alguien que se ha apoderado de esa visión de las cosas y nos intenta con su autoridad decir que esa es la única manera posible, que quien no lo ve así no entra dentro de... no sé, no entra dentro del consenso. Entonces eso es utilizar un mundo como un muro, porque es generar violencia y es dejar fuera a quien no te interesa. Y es dejar fuera a quien no te interesa por poder, porque quien tenga esa mirada tiene poder sobre el otro, pero es que el que crea que el otro tiene poder se está equivocando. Y es el que le tiene que decir, no, tú no tienes poder porque tú me estás diciendo una manera de mirar y tu manera de mirar no me gusta. Y si es uno, otro, pues al final se cargan al que está. Y eso es política también. ¿Sabes? O sea, quiero decir que al final creo que, no sé, muchas veces se dice la estética y la ética no tienen relación, ¿no? Para mí tienen toda la relación. Otra cosa es que es verdad que una obra de arte una obra de arte siempre es una denuncia a algo, siempre es una manera de ver las cosas y siempre se está posicionando políticamente. Al menos yo siempre leo así. Otra cosa es que la posición política que defienda una obra de arte me interese o no me interese. Pero yo creo que cómo no se va a hacer política con el arte, ¿no? Bien, interesantísimo todo esto. Voy a ir adelantando algunas preguntas porque si no se me van a quedar la mayoría sin hacer, y me gustaría preguntarte por algunas cosas que, bueno, han ido saliendo ya en las presentaciones de Alambres, en conversaciones con Laia, por ejemplo, pero igualmente aquí me gustaría que estuvieran presentes y que volvieras sobre algunos aspectos muy, muy obvios, por ejemplo, de Alambres y otras cuestiones. En primer lugar, te quería preguntar por una especie de marca muy propia tuya, que es diría, entre comillas y con cariño, obsesión por el doble, ¿no? Por el doble, por los siamés, por la escritura doble, por los reflejos especulares, las encrucijadas, lo que se escinde, el doble, el 1 y el 2. Bueno, me gustaría que nos contaras un poco, que rastrearas incluso de dónde puede venir eso, por qué te interesa tanto. Y bueno, digamos también cómo lo has aplicado en concreto. No sé, bueno, mira, te voy a contar dos cosas. Una que tiene que ver, o sea, como de rastrear, así que me dices. Para mí, por ejemplo, fue muy significativo bueno, cuando estaba haciendo la tesina, que también, igual que la tesis, pues también lo hice sobre la escritura de Chantal Maillard, y entonces además me centré en las elaboraciones que ella hace
de cuadernos a poemas, ¿no? Entonces ella pasa escritura en prosa a construir un poema con eso, modificando algunas cosas. Esa reescritura, bueno, para mí fue importante descubrirlo y pensar sobre eso, porque lo que a mí me interesa sobre todo es si realmente al volver a repetir una cosa se está diciendo lo mismo o no. Porque cuando se repite también se recontextualiza, se pone en otro contexto. Entonces al final lo que yo creo es que el significado de lo que se está diciendo entra siempre en colisión con el contexto en el que se está diciendo. Y por tanto al final lo que se está diciendo se construye por ese contexto, y ese contexto es el que al final le acaba dando sentido. Una misma palabra puede tener significados distintos dependiendo del contexto en el que esté. No es lo mismo a nivel de escritura que esté en un diario abrazada por otra escritura, por otros fragmentos, que esté en forma de poema, también abrazado por otros poemas. Entonces, para mí eso fue como interesante, ¿no? O sea, decir lo mismo es decir lo mismo. La brecha que abre la repetición, lo diferente que hay dentro de lo que se repite, para mí es muy interesante, entre otras cosas porque yo creo que estamos en un momento también en el que aparentemente se supone como que todo ya, es la idea de que todo está inventado, y en parte es verdad, ¿no? Y no creo que sea algo nihilista, pero creo que donde hay que explorar es precisamente en esos desplazamientos que permiten las repeticiones, que nunca son exactamente repeticiones. Eso por una parte. Entonces yo creo que mi obsesión como tú dices, ¿no? La obsesión con el doble, con repetir, y ver qué pasa cuando se repite, ¿no? Y la idea de ¿se puede hacer una misma cosa dos veces? ¿Se puede conocer un secreto dos veces? ¿Qué pasa si haces dos cosas dos veces iguales? ¿Estás haciendo igual? No. Pues eso es interesante. Y luego yo creo que, bueno, yo no tengo hermanos, entonces soy como, en ese sentido, siempre he sido como un ser muy solo. No he tenido como un desdoblamiento en otro niño o otra niña pequeña con la que compartir rasgos y ver eso como una cosa normal. Y entonces yo creo que hay una cosa que yo recuerdo que hacía de pequeña, y era que me iba al baño de la casa de mi abuela, donde pasaba mucho tiempo, y no iluminaba el baño, sino que iluminaba una habitación que estaba al lado para que estuviera en penumbra. Me subía al taburete, me ponía frente al espejo y hacía una cosa que en realidad es muy infantil y muy tonta, pero que a mí me encantaba, y era que me empezaba a mirar y entonces empezaba a pensar: pon cara de loca, pon cara de loca. Y yo no sé si lo conseguía o no, pero yo lo que veía era como que en el espejo el rostro empezaba como a cambiarse y era alguien que era yo, pero ya no era yo. Y al final, ¿sabes qué me pasaba? Que me daba tanto miedo, yo intentaba resistir, porque era también me daba, o sea, había un placer también extraño en eso, ¿no? Y me quedaba ahí como, y al final tenía miedo de que me fuera a atrapar la persona que me estaba mirando, porque ya era otra persona. Y entonces yo salía corriendo, me iba corriendo para la cocina y me abrazaba así a mi abuela y me decía: ¿pero a qué estás jugando? Y no, nada. Pero luego volví otra vez porque me encantaba, ¿no? Entonces, esa especie como de yo que no era yo, y también me gustaba mucho. Bueno, no sé, igual no tiene nada, yo qué sé, igual es una anécdota que no tiene nada que ver con lo que me preguntas, pero sí que lo recuerdo y es interesante. No sé, yo creo que en el doble igual también, en esa obsesión por el doble también hay esa cosa de desdibujarme frente a un espejo y darme miedo, pero pasármelo muy bien porque es un juego también. A nivel de escritura, cuando, por ejemplo, en Alambre divides el libro en dos partes, en la que, digamos, cuentas lo mismo con un lenguaje diferente, desde un ángulo de la mirada completamente distinto, pero viene a ser lo mismo. Que sea eso mismo yo no lo sé definir, pero la impresión poderosa cuando se lee el libro con atención es que las dos partes remiten a lo mismo, están contando la misma historia en un sentido de sensaciones, ¿no? y de vivencia. Pero hay algo muy interesante porque tú,
creas ese dispositivo de enunciación sin partir de un origen. O sea, da la impresión de que no es que una historia sea la verdadera y otra sea un reflejo metafórico, como un lector ingenuo podría pensar. Un lector ingenuo podría pensar que la segunda parte, escrita en primera persona, con la niña, la perra negra, etcétera, que esa es la verdadera porque tiene un referente visual que tú te puedes imaginar, parece una especie de novela fragmentaria, pues diario, novela fragmentaria, así digamos, y que la primera parte, en cambio, que es más alusiva, más metafórica, con un juego de lenguaje más trepidante y más fracturado, por así decirlo, que esa segunda parte sería como una recreación alegórica de lo que sucede en la primera. Pero yo creo que tú no estás postulando la idea de que haya una verdad o un origen. O sea, no hay verdad ni hay origen, sino hay un reflejo mutuo y una retroalimentación en bucle de dos espejos que están enfrentados y que obedecen a la pulsión medular de devorarse mutuamente, ¿no? Me gustaría que también... A ver, si eso te parece que es así o como... Sí. La idea en realidad de eso era... O sea, la idea era... Es que es un poco lo que hablábamos ahora. Si digo lo mismo, pero utilizando un lenguaje diferente, digo lo mismo. Claro. Y al final, para mí, tanto la primera parte como la segunda parte dicen lo mismo, pero no están diciendo lo mismo. De hecho, en algunos momentos llegan a decir cosas distintas. Y podrían ser casi dos realidades que sucedieran en mundos paralelos, y esas dos realidades estarían regidas por lógicas diferentes. Lo que pasa que habría... Es como si fueran, no sé, como si te vas a la teoría científica de los mundos paralelos. Pero imagínate que en cada mundo rige realmente una lógica de espacio, una lógica física distinta. Pues la primera parte sería un universo y la segunda parte sería otro universo. Pues eso llevado al lenguaje. Porque es verdad que el lenguaje es muy tramposo y es muy difícil escapar, ¿no? Antes me decías, un texto puede mirar como un perro, y yo te decía, ojalá sea posible eso. Es verdad que el lenguaje el lenguaje es... pero creo que al mismo tiempo también deja hacer muchas cosas. Cuando se retuerce, cuando se toca. Cuando el lenguaje se toca, cuando dejas de tenerlo aquí, creo que se pueden hacer cosas. Y entonces, la idea era un poco... De hecho, yo empecé como a escribir los poemas por una parte pensando que eran una cosa y pensando que era una cosa y con una finalidad. Porque cuando empecé a escribir Alambres era por una apuesta y... Bueno, yo creo que era una apuesta contigo, en realidad. Y entonces... fue como que, bueno, tenía que escribir un libro, ¿no? Bueno, y lo otro iba saliendo. Hasta que un día, no sé por qué, lo leí, primero una cosa y luego la otra, seguidas. Y entonces pensé, bueno, pues igual eso que yo pienso que es tan distinto y que no tiene ninguna relación, probablemente porque lo estaba escribiendo en el mismo momento, me di cuenta de que tenía relación. Y entonces ahí ya sí que decidí cómo escribirlo a la par. Como escribir, entonces ya dije, bueno, pues voy a intentar que sean como dos partes que de alguna manera intenten contar lo mismo pero con un lenguaje diferente. Y ya está. Cuántas cosas y cuántas preguntas tengo aquí todavía. Vamos a ver por dónde voy. Sí, bueno, un doble movimiento también muy interesante que se aprecia en el libro que tienes publicado, que es Alambres, y también en ese otro libro todavía inédito, pero que, bueno, yo ya he tenido ocasión de leer y hay alguna otra persona más que lo ha podido leer, y en ambos hay un doble movimiento, pero bueno, centrándome, digamos, en Alambres, por un lado está esa inquietud con el lenguaje, ese descreimiento, esa desconfianza que te hace activar una serie de mecanismos de desplazamiento, de juego con el lenguaje, los diminutivos, todo esto, no sé qué decirlo, una especie de dislocación de la estructura sintáctica o melódica con la que se organiza la lengua en el poema, pero eso viene, digamos, contrarrestado o contrapesado
con el impulso por crear lenguaje, a través de neologismos muy rotundos, ¿no? Como pueda ser o sumergencia, alambruna, entreforma. Te quería preguntar por qué ese doble movimiento y qué surge, qué brota en esa, digamos, colisión o, entre comillas, contradicción, ¿no? De, por un lado, romper las estructuras heredadas del lenguaje y, por otra parte, añadir lenguaje, crear lenguaje. Esto me recuerda, a grosso modo y simplificando muchísimo, a esas dos pensadores que a ti te interesan mucho, como son Derrida y Deleuze. O sea, Derrida, digamos, Derrida sobre todo. Derrida estaría desestructurando y deconstruyendo y removiendo y desplazando el lenguaje en todos los niveles, y en cambio Deleuze pensaba que la filosofía era creación de lenguaje, o sea, creación de conceptos. Sí. Aquí no serían conceptos, porque son palabras, son neologismos, muchos de ellos muy juguetones, digamos, muy lúdicos, pero a su manera también son conceptos, ¿no? Sumergencia, entreforma, alambruna. Entonces, ese doble movimiento, háblanos de eso. Para mí no es contradictorio, para mí. No, para mí tampoco, por eso he dicho contradictorio entre comillas. Para mí no es contradictorio, no lo es. Vale. O sea, pero sí es un doble movimiento. Fíjate, te voy a poner, o sea, para mí es algo relativamente, es que al final, yo qué sé, todo está copiado. Todo, no es que esté copiado, ¿no? Pero para mí, o sea, si derrumbas algo que está construido y no construyes nada a cambio, lo que estás haciendo es concederle a eso que estaba construido una verdad que no tiene. Y entonces, al deconstruirlo o al derruirlo, más que deconstruirlo sería al derruirlo, lo que estás llegando es a un estado de nihilismo. Para mí el nihilismo es muy metafísico en el fondo. O sea, El caballo de Turín de Belatar, para mí es una película que me parece impresionante, pero me parece una película muy, muy metafísica. Claro, porque habla del fin de la metafísica y del fin del relato posible. Claro, lo que pasa es que no hay nada, ¿no? Esto que hemos vivido se apaga literalmente, ya no se puede contar nada, porque no tenemos manera de contarlo. Y de hecho se extingue la luz, que es el principal concepto metafísico y y teológico se hizo la luz. De la tradición judío-cristiana. Claro, se hizo la luz, ahí empieza todo, y lo que hace es justo lo contrario, un movimiento contrario al bíblico, pero al ser un movimiento contrario al bíblico, de alguna manera está dentro de esas coordenadas. Sin embargo, si tú lo que haces es cargarte lo que hay y propones otra cosa, yo creo que lo que estás diciendo es: lo que yo propongo no es verdad, pero lo que antes había tampoco. Entonces no te creas nada, pero juega, porque jugando y haciendo ver y tomando esos roles, y ahora tú eres pirata y yo soy un oso panda, ¿sabes? Así sí son estrategias para vivir, ¿sabes? Entonces, para mí, derribar y construir otra cosa que sean palabras distintas, palabras, yo qué sé, pues palabras, sí, como un léxico o una gramática de alguna manera inventada y distinta, para mí es un movimiento que se complementa. Y cuando te decía que todo está copiado, es porque yo sé que es muy diferente, pero de alguna manera hay un movimiento muy similar a lo que pasa en usos de Chantal Mayar. Hay un lenguaje que se derrumba completamente y, sin embargo, hay no tanto neologismos, pero ella sí que utiliza palabras que previamente las ha arrasado y que luego las utiliza otorgándoles otros sentidos, que además no es un sentido cerrado, porque son palabras que se van repitiendo y según el contexto van adquiriendo significados distintos. Entonces es un lenguaje que es un balbuceo, pero en realidad es un lenguaje nuevo, es un balbuceo y al mismo tiempo un lenguaje nuevo, porque ha arrasado con lo que hay y está creando otra cosa, pero es otra cosa que nunca acaba de acabar construido, porque también al mismo tiempo que se construye se va también, sigue construyendo para que vayan, y por eso te digo que son palabras que lleva utilizando, repitiendo, pero que van adquiriendo significados distintos. Eso se parece también a la deconstrucción, ¿no? Claro. Un poco a Derrida también. Claro, pero es que para mí tú me decías, es Deleuze quien crea conceptos. Yo creo que
sí, Bueno, sí, sí. Derrida en realidad no solamente deconstruye, él crea. O sea, él... Sí. Lo que pasa es que él te diría, supongo, Que no son conceptos. que no son conceptos, sino que yo estoy son, completamente de acuerdo con son eso. pequeños dispositivos estratégicos, nómadas, fluctuantes, que no terminan de tener una designación unívoca, un sentido unívoco. Claro. Y son, digamos, agentes móviles que interactúan con los textos para desplazarlos mejor, para moverlos mejor. No arraigan. El concepto sí que estaría solidificado realmente. Ya, y se proyectaría hacia el futuro entero, como una pieza, como una unidad de sentido realmente, ¿no? En cambio, la creación del léxico derridiano es una unidad de sentido. Yo creo que es una multiplicidad de sentido. Y es una multiplicidad de sentido que no se puede fijar, precisamente. Y eso es lo interesante. Claro, Es una nueva palabra que no... Porque en realidad yo creo que si se crea una palabra nueva... Fíjate que en realidad las palabras que tú me has dicho, no son neologismos, son palabras que en realidad es como si cogieras más de una palabra y las hicieras chocar. O sea, no es que sea en sí un lenguaje nuevo completamente. Es destruir palabras que tienes y soldarlas de otra manera, sí. pero con las grietas visibles. Porque son las grietas las que hablan. Claro, con lo cual yo creo que lo interesante tampoco es crear frente al lenguaje que tenemos o al lenguaje que hemos heredado, tampoco es cuestión de crear otro y donde haya conceptos que sustituyan a los anteriores, porque entonces es lo que te digo, sigues estando en un sistema metafísico en el que una luz se apaga y bueno, entonces ¿qué? ¿Enciendes otra? ¿Pero para qué sirve encender otra? Y que la historia vuelva a sucederse igual. Sino, creo que está bien como... Para mí, lo que tú has llamado neologismos son más bien, te diría, como palabras agrietadas o palabras que se han roto y se han pegado ahí con celo, pero mal. Y que se puede ver la grapa. Esto nos llevaría un poco a esa unión de palabras y ese deseo de remover las cosas. Tiene mucho de juego, ¿no? Y aquí te quería preguntar por ese vaivén entre madurez e infancia, ¿no? Quiero decir, en tu escritura se aprecia por un lado una mirada analítica que descompone, que pone en jaque y cuestiona constantemente, y por otro lado una mirada eruptiva, espontánea, que tiende hacia la infancia, ¿no? Que se desmesura en la infancia, se vuelca sobre eso. Hay esa especie de alianza, otro doble movimiento, digamos, ¿no? Que es simultáneo y para mí no contradictorio porque confluye y se integra en un único impulso. ¿Cómo te sitúas tú ahí? ¿Eres consciente de eso? ¿Qué es el juego al escribir? Yo qué sé. ¿El qué es el juego al escribir? Yo creo que el juego es más porque había hecho algo mal para la vida humana, porque había mordido algo, las reñías, que para ella no estaba mal, porque ella tenía dientes y mordía, ¿no? Entonces estaba mal como para los humanos. Y yo recuerdo que muchas veces su reacción ante eso era mirarte con una especie como de bondad que ningún niño siquiera hace. Porque un niño cuando le riñes ya sabe y... Entonces, esa mirada tan cristalina, transparente, pese a que le acabes de decir esto está mal y tú estés enfadado, esa otra manera de mirar, para mí es como la mirada de un perro. Que además tiene que ver con no devolver un poco como el daño que tú le has dado. Es ser capaz de mirar de una manera que no devuelva el daño entregado. Que no haya prejuicios, que no haya, como tú me has hecho esto, no una mirada que pasa por el concepto y por la mente, sino, no sé, una mirada sin prejuicios. Entonces, creo que es importante, se puede escribir sobre eso, pero creo que lo importante es conseguir mirar así. No escribir sobre eso, sino conseguir esa mirada
que para mí tenía mi perra, que era una mirada que no era mezquina, que no era una mirada humana. Es que los perros no miran como los humanos. ¿Y se puede conseguir que un texto mire al lector como un perro, con esa mirada no humana? Bueno, ¿y la poesía? ¿La poesía qué? ¿La poesía qué? La poesía... Kakeki... Kikiriki. La poesía Kikiriki. Bueno, esta es la pregunta a Óscar Solsona, porque en cada entrevista voy a introducir una pregunta en su honor. Ah, vale. ¿La que me has hecho ahora? Sí, vale. eso es muy típico Pero... de Óscar, y yo como lo quiero mucho, pues vale, voy a rendirle un pequeño homenaje en forma de pregunta solsonable. Digamos. ¿Sabes? La poesía Kikiriki. Me ha gustado, me ha gustado. No, pero la poesía es un kikiriki, Completamente. Es una manera de estar. Sí, sí. Y el kikiriki es decir que se está. En algún lugar tú has dicho, creo que en otra entrevista, lo siguiente: escribir no es importante, aprender a mirar como un perro sí. Háblanos de eso. Bueno, a ver. Claro. Lo primero, quizá, yo no sé qué es mirar como un perro. Porque yo no sé mirar como un perro. Entonces, cuando yo dije eso, ¿qué quería decir con mirar como un perro? Pues, para mí eso parte también de una experiencia mía. Yo cuando nací, mis padres tenían un perro y luego, un tiempo después, cuando murió, tuvimos otro perro en casa, una perra con la que yo prácticamente pues me crié, ¿no? Y yo recuerdo muchas veces su mirada, incluso cuando la reñía, dice que la inutilidad... Algo así... Ay, que la inutilidad... Escribir para... Tú lo sabes. Para abrazar lo inútil y para hacer de la inutilidad un manantial. Eso, para hacer de la inutilidad un manantial. Ese verso es el que yo estaba... No me salía, pero era el que recordaba. Y a mí, la niña de Stalker al final, en la mesa, sentada, sola, mirando unos vasos y moviendo esos vasos, que es un milagro inútil. Secreto, pequeño e insignificante. E inútil, ¿para qué sirve mover esos vasos? Para mí esa es la inutilidad como un manantial. Claro. Hay además algo muy curioso, que no sé si te has dado cuenta, pero el otro perro que se me ha llegado a la mente es el que aparece en Matar a Platón, precisamente. Ah, claro. Porque aparece un perro... Y también un niño. Y también un niño. O sea, que son los dos personajes que son un contrapunto. Y el perro aparece, se lleva una bota de agua... Porque, ¡ay, qué interesante eso! Fíjate, no lo había pensado nunca, pero... Es que ahí hay un filón. Pero ahí hay un filón y... Me parece. Pues ahí hay un filón. Una especie de analogía transversal, inconsciente, no sé cómo llamarlo. Pues ahí, pero ahí hay una resonancia. Pues a mí me has dado ahí una idea igual para la tesis. Hay una resonancia. No, porque es cierto que en Matar a Platón, de todos los personajes que aparecen, dos, el perro y el niño, son los que de alguna manera... Es curioso, porque de alguna manera, no queriendo conceptualizar el acontecimiento, lo que está pasando, son los únicos capaces de ver lo que sucede. El perro se lleva un dedo, que puede ser algo como muy horrible. Me acuerdo una vez que estaba yo leyendo ese libro con bueno, un taller, ¿no? Que en realidad hacía una amiga. Yo qué sé. Igual se puede no hacer, igual se puede hacer al encarnarlo o interpretarlo, pero hablaremos un poco más tarde de todo esto. Bueno, yo, al hablarme del perro de Godard, que es verdad que aparece en esa película, he recordado que se me han cruzado dos perros muy obvios y muy evidentes, ¿no? Que tú conoces bien. Uno es el perro de la zona, de Stalker, que precisamente la zona es el lugar donde quienes visitan ese sitio intentan proyectar sus concepciones previas humanas. Sí. Y en cambio, la zona, que es un espacio metamórfico, es el perro que... El personaje más interesante de la película es el perro. Es el perro, exacto. Es el perro y la niña. Completamente. El perro en la zona y la niña fuera de la zona. Y ninguno habla. No, ninguno habla. La niña no habla. Ninguno habla, pero los dos observan. Exacto. Los dos miran. Y actúan, y se mueven. Y la mirada de ellos dos
hace, de alguna manera como que hace actuar a otras cosas. El perro de alguna manera acompaña silenciosamente a los personajes que están dentro de la zona. Y el stalker no es que se mueva porque el perro se mueva, pero sí muchas veces está pendiente de él, ¿no? Y el perro es un guía acompañante, las dos cosas. Pero es un guía acompañante que no espera nada. El stalker espera todo de la zona. Exactamente. La niña, que para mí es el otro personaje fundamental, ella no está en la zona, porque yo creo que de alguna manera ahí, ¿no? Tarkovsky lo que quería decir es, el milagro no va a suceder en el lugar donde tú esperas que suceda. El milagro es secreto y es inútil. Y eso creo que es fantástico, ¿no? En Escribir, Chantal Mayar dice... Bueno, eso es interesante. Que un texto mire con esa mirada no humana... Yo creo que hasta cierto punto, ahora entraremos en detalles, pero hasta cierto punto algo de eso hay un poco en ti, ¿no? Bueno, algo de eso hay, al menos el intento. Yo no sé si se consiguió o no, pero el intento. Pues eso estaría súper guay conseguirlo, porque, claro, a ver, el problema es que si un texto llega a conseguir eso, es un texto que está yendo en contra de lo que un texto en sí es. ¿A qué me refiero? Que un texto se hace con lenguaje. Distinto si habláramos, por ejemplo, de danza, si habláramos de teatro, pero un texto no leído, ¿no? Un texto no leído, si consigue eso, es verdad que pasa por la lectura que hace el lector, pero si consigue eso es porque a priori va en contra del lenguaje. Porque la mirada del perro es una mirada... Mira, la última película de Godard se llama Adiós al lenguaje y hay un perro que aparece. Yo no sé si Godard, no sé si pensaba en eso, ¿no? Pero para mí es muy significativo el título y la mirada del perro, que de vez en cuando aparece. Porque esa mirada es una mirada que ya prescinde del lenguaje. Es una mirada que mira más allá de conceptualizar la situación, de racionalizarla y, por tanto, devolver una mirada conceptual a esa situación. Entonces, sé que me estoy yendo, pero vuelvo al texto, ¿no? Un texto que consiga eso sería un texto que de alguna manera ha dicho adiós al lenguaje, pero con el propio lenguaje. ¿Se puede hacer eso?